¿Qué tal? Muy buenas noches. Les habla José Antonio Moreno. Bienvenidos una semana más a nuestro espacio en Arte FM dedicado a la crónica negra, donde analizamos las grandes mentes criminales, el porqué de sus hechos, sus historias y su final. Pero donde no solo viajamos por el ámbito internacional, que en la noche de hoy nos llevará hasta la profunda Alemania, sino que también aquí, en nuestro entorno, ocurren crímenes de los que nos hacemos eco y os hacemos partícipes en cada programa. Pero todo este recorrido no lo hago solo. Para ello, cuento con la ayuda de mis dos compañeras, Patricia Torres y Miriam Rivero. Buenas noches a las dos. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Y ahora sí, ya pasadas las 10 de la noche de este jueves, comenzamos nuestro programa número 11, aquí, en Crímenes de la Historia. Crímenes de la Historia. De pequeño ya fue acusado de matar a dos amigos suyos. Pero claro, era tan pequeño que ¿quién iba a creer que ese niño ya era un asesino? Fue ejecutado a la edad de 48 años y más de la mitad de ellos los pasó en la cárcel. Este personaje era un tipo difícil, era un tipo duro. Esta noche, como ya aventurábamos en el comienzo del programa, hablaremos en alemán, porque esta oscura velada se la dedicamos al vampiro de Düsseldorf. Es el tercero de 13 hermanos, hijos de una madre sin carácter y un padre alcohólico, violento y pedófilo, que abusaba de sus hermanas. Como eran pobres, el pequeño Peter observa todas las noches dichos abusos, ya que toda la familia dormía en una misma habitación. Después de que la semana pasada habláramos de Henry Landru, un asesino en serie que fue caracterizado por su elegancia y su poca violencia en los asesinatos, hoy volvemos a tocar una de las mentes más temerarias y depravadas que ha dado la historia, un auténtico loco y sanguinario. Una de sus famosas y célebres frases fue: «Necesito beber sangre humana, al igual que los demás beben cerveza». Y es que esta frase lo dice todo. Os podéis imaginar qué clase de perturbado vamos a tratar, y lo hacemos junto con Miriam Rivero. Se trataba de un hombre lleno de traumas desde que era un niño, marcado por la época más decadente del Imperio Germano. Nos situamos en los años anteriores y posteriores de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania estaba totalmente arrasada por crisis y pobrezas extremas, que le serviría de telón de fondo para cometer sus delictivos actos. Erledigt. Tut mir leid. Nein! Ich gehe voraus. Ich brauche dringend Munition. Ich brauche Munition! Mitkommen! Ich gehe vor!
fue tan mediático e importante que le dio fama a su país en las crónicas de la época y haría que el mundo situara esa desconocida ciudad para todos. Hablamos de la localidad de Düsseldorf y más concretamente hablamos del vampiro de Düsseldorf, porque esta es su historia, la de Peter Kürten. Peter Kürten nace en Mulheim, en el distrito de Colonia, el 26 de mayo de 1931 y se cría en el seno de una familia muy pobre. Es el tercero de 13 hermanos, una madre sumisa a su marido y un padre tan alcohólico como maltratador que en presencia del joven Peter daba fuertes palizas a su madre y violaba con total impunidad a sus hermanas. Perdona que te corte, pero ahora podemos entender que a la edad de 8 años Kürten dejara su hogar y se dirigió a la ciudad de Düsseldorf, donde empezaría su mundo de delincuencia. Así es, como has comentado, es justo a la edad de 9 años cuando comete sus 2 primeros asesinatos, ahogando a 2 amigos suyos cuando estaban pescando en una barca. Aunque, como también decías, José, ninguna sospecha cayó sobre el pequeño Kürten. Eso sí, esa falta de pruebas no logró que en su infancia y adolescencia fuese entrando y saliendo de la cárcel por sus fechorías menores, hasta que conoce a un tipo que para él lo cambia todo. Este tipo era un perrero y más que cuidar a los perros, los maltrataba. Y Peter quedó prendado de esos maltratos abusivos a los animales y empezó a experimentar él mismo ese maltrato, dando fuertes palizas a los perros, violándolos y sodomizándolos sexualmente. Hemos de decir que Kürten tenía un problema de índole sexual, al igual que otros muchos psicópatas. Era impotente. Sus tendencias se fueron incrementando y haciendo mucho más violentas, y a medida que iba creciendo necesitaba trasladar esas experiencias de maltrato animal hacia los seres humanos. Peter huye constantemente de su hogar y comete pequeños robos. También comienza a torturar animales, aparentemente influenciado por un vecino que solía atormentar a varios perros callejeros, algo que lo obsesionó por completo. El despertar sexual de Peter fue muy prematuro. Había visto cómo su padre violaba a su esposa y alguna de sus hermanas en la misma habitación donde dormía. En algunas biografías se insinúa que él mismo habría mantenido relaciones sexuales con algunas de sus hermanas, pero no es algo que esté corroborado. El 13 de mayo de 1913, nuestro protagonista estaba acechando una casa para robar. Al entrar en ella, se dirigió a la habitación principal, pero una visión en otra de las habitaciones le paralizó. Allí, sobre la cama, descansaba Christine Klein, una niña de 13 años, donde Peter no pudo reprimir ese impulso que se adueñó de él. Se acercó a ella sigilosamente y la estranguló. Acto seguido, le rajó la garganta y empezó a beber la sangre que emanaba por su cuello como un sediento vampiro. Kürten acababa de experimentar el mayor orgasmo de su vida. Había descubierto que era lo que le llenaba sexualmente y lo que le había provocado una erección que antes jamás había conseguido. Peter hace un largo paréntesis, como bien hemos visto en otras ocasiones, en otros asesinos en serie. Durante la Primera Guerra Mundial, vuelve a entrar y a salir de la cárcel. Pero en 1921 se traslada a Altenburgo, donde consigue casarse con una mujer de muy buena reputación, al mismo tiempo que consiguió un trabajo como chofer de camión. Aunque esa buena vida no le duraría mucho, porque en 1925 vuelve a la carga, vuelve a la ciudad de Düsseldorf para empezar con su serie de asesinatos.
A Peter le gustaba vestir bien, pero también maquillarse y de esta forma salir totalmente perfecto a la calle para cometer sus asesinatos. Su siguiente víctima, Rosa Oliger, de tan solo 8 años, donde Peter se ceba de sobremanera, la apuñala y después de beberse su sangre, y no contento con ello, la viola varias veces después de que la pequeña hubiera fallecido. Y cuando se vio satisfecho, continuó con su atroz trabajo quemando su cuerpo con gasolina. Recorría los callejones más oscuros y solitarios de la ciudad en busca de chicas indefensas. Las atacaba por sorpresa y las agredía sexualmente. Una de sus armas predilectas era un par de tijeras con las cuales causaba graves heridas en la cabeza y cuello de las víctimas. Llegamos al año fatídico, a ese año de 1929, cuando nuestro protagonista alcanza su máximo esplendor. El 13 de febrero asesinó a otra niña de 8 años. Unos meses más tarde, en septiembre, mató a una mujer con un martillo. El 7 de noviembre mató a 2 hermanas de 5 y 14 años. Peter, podemos decir que estaba totalmente descontrolado. Aunque su punto álgido o de gran descubrimiento para los medios de la época fue cuando en agosto de ese mismo año, justo el día 29, al matar a una niña de 5 años, mandó un mapa al periódico local con el punto exacto del lugar donde se encontraba la tumba de la pequeña. Todos estos crímenes, hasta el momento cometidos con total precisión y sin ninguna sospecha, tuvieron, en 1920, un final. Por primera vez, Curtin, nuestro protagonista de la noche, cometió un error garrafal para que la policía lo capturase. Este engañó a Maria Budlik, una empleada de hogar, para que se adentrase con él en un bosque a las afueras de la ciudad. Una vez allí, la estranguló y aquí su error, porque como él ya había sentido su orgasmo, decidió dejar el cuerpo allí mismo, sin percatarse de que su víctima aún seguía con vida. Y gracias a ese grave error para nuestro asesino, Budlik consiguió acudir a la policía. Y pudo dar una descripción tan exacta de su agresor que así fue como se consiguió realizar ese retrato robot de Peter Curtin, repartido por toda la ciudad de Düsseldorf, una localidad que vivía en una constante histeria debido a los asesinatos en serie de este personaje. La policía ofrecía una gran cantidad de dinero como recompensa a quien pudiera entregar al vampiro de Düsseldorf. Budlik se mostraba algo dubitativa, pero finalmente creyó recordar dónde vivía el hombre que había intentado estrangularla y guió a los investigadores hasta el departamento. Este se encontraba vacío, pero la casera del lugar le contó a la policía que dicha vivienda pertenecía a un tal Peter Curtin. Y es entonces cuando Peter, agobiado por el qué dirán los vecinos, su mujer, sus hijos, porque sabía que era cuestión de muy poco tiempo que la policía se presentara en su casa, trama el siguiente plan. Sabiendo que le quedaban horas para ser capturado por la policía y al ofrecer esta una gran recompensa a la persona que ayudara a capturar al vampiro de la ciudad, a Peter no le queda otra que tener que sincerarse con su mujer, la cual, ajena a todo, se queda totalmente atónita. ¿Cómo era posible que su marido, ese hombre que se preocupa por sus hijos, ese hombre que cuida de su familia, fuera el mayor asesino de la ciudad? Como acabas de decir, le cuenta todo a su mujer y esta misma le propone que se suicide porque está totalmente avergonzada del padre de sus hijos. Pero Peter tenía otro plan, si no me equivoco. Era una mente brillante porque no quería dejar sumidos en la ruina a su familia, así que le pide a su mujer que sea ella quien le entrega a la policía para así poder llevarse la recompensa que se ofrecía por él. Y sin pensárselo 2 veces, esta acepta el trato y llama inmediatamente a la policía. El 24 de mayo,
el vampiro de Düsseldorf es localizado y arrestado, y ahí estaba él, esperando a la policía, con sus mejores galas, con sus mejores perfumes, ropas y maquillaje. Pero ahora profundizamos en el juicio que se celebraría en el mes de abril, donde en un principio Curten se declaró inocente, pero claro, a medida que transcurrían los hechos, confesó haber cometido 79 asesinatos, aunque solo se le juzgaron por 9 y 7 intentos de asesinato. Su condena, la pena de muerte en la guillotina por esos mismos actos. 9 asesinatos, 7 tentativas de asesinatos y más de 80 agresiones sexuales. Su última frase fue: dígame, cuando me hayan decapitado, ¿podré oír siquiera el ruido de mi propia sangre saliendo por mi cuello? Pues finalmente la ejecución, José, fue llevada a cabo el 2 de julio de 1932, donde por fin el vampiro de Düsseldorf había tenido caza. Por fin los vecinos de la localidad podían descansar sin Peter Curten. Crímenes de la historia. Y con este tema que estamos escuchando de fondo, llegamos a nuestro momento donde analizamos los sucesos que han ido pasando en nuestro país, porque aquí también contamos con un amplio abanico de historias oscuras. Y esta semana, de nuevo, nos quedamos en la provincia de Granada, y si concretamos aquí mismo, en la capital. Pero para desgranar nuestro suceso local, damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera, Patricia Torres. Que, por cierto, ¿qué caso nos pones hoy sobre la mesa? Esta noche, José, nos trasladamos al emblemático barrio del Zaidín y exactamente a los primeros días del mes de julio de 1913. Nos movemos por esas fechas de nuestro anterior protagonista, Curten, pero esta vez tratando un caso más bien luctuoso, de esos que entristecen el ánimo de un barrio más bien tranquilo, vecinal. Un suceso que dejaría consternada a toda una ciudadanía granadina durante mucho tiempo. Pues sin ir más lejos, ¿qué fue lo que pasó? Un trágico e inesperado homicidio que dejó una víctima a su paso, Ramón Fernández García, cuyo asesinato pronto daría a conocerse como el misterioso crimen del Zaidín. Fue uno de los crímenes que más expectación generaría este año señalado, dado que al igual que otros 2 más, nunca se resolverían. Pero pongámonos en situación, José. Pues sí, ponnos, porque ya comienzas hablando de ese misterio que rodea al crimen por la no resolución. Todo el caso en sí está rodeado de numerosos enigmas, y es que el día 8 de julio de 1913, Antonio García Martín hacía su rutinario reconocimiento sobre varias plantaciones, de las cuales los dueños de dichas fincas le tenían encomendado su custodia, una custodia diaria. Hasta aquí todo bien. Pero al día siguiente, José, el 9 de julio, Antonio notó cómo el cáñamo de una zona de la finca de José María Jiménez estaba anormalmente revuelto, en una zona contigua al Camino de la Zubia, cerca del Callejón del Ángel. Convencido de que se trataba de algún tipo de robo o incidente semejante, se aproximó al lugar mientras hacía su reconocimiento pertinente. Pero Antonio esta vez quedó estupefacto y horrorizado al descubrir que allí yacía un cadáver. Este cadáver estaba boca abajo, sobre la tierra oscura, semidesnudo, y claramente se trataba de un hombre, cuya cabeza parecía seccionada o más bien mutilada a golpes.
Madre mía, no me puedo ni imaginar cómo se sintió Antonio cuando de repente en su día a día esa rutina se desmorona al encontrar tal escenario. Pues fíjate que sin demorarse, abandonó el macabro lugar y corriendo se marchó al juzgado de instrucción del distrito de Campillo a denunciar los hechos, avisando también a 2 municipales de la caballería que se cruzó por el camino cerca del Puente Genil. Una vez denunciado el hallazgo, a eso de las 12:30 de la mañana, tanto el titular del juzgado como jueces de diferentes distritos de toda la ciudad llegaban al lugar donde se hallaba el cadáver. La noticia rápidamente se propagaba como la pólvora y en dicho lugar acudieron tanto jueces como dueños de fincas colindantes, numerosos vecinos, diferentes reporteros de diarios, vamos, todo un despliegue. Y nos vamos directamente hasta esa información sobre el reconocimiento y la autopsia. Los efectivos de la policía reconocieron el terreno y la escena lo más eficientemente posible, y lógicamente también del cadáver. Una investigación que fue asignada al comisario Jerónimo Martos, uno de los mejores agentes del momento, y que llegó a constatar que la víctima estaba boca abajo, como he dicho anteriormente, con la cabeza hundida en la tierra, los brazos extendidos y desnudo de cintura para abajo. Después de esto, justo al día siguiente, se practicó la autopsia de la mano de uno de los forenses más importantes de toda España, Sánchez Gerona, donde recogía que la víctima presentaba una herida en el cráneo hecha con alevosía, numerosas lesiones en la cara que desfiguraron el rostro hasta tal punto de ser casi irreconocible José, y una única cuchillada en el cuerpo que seccionaba los genitales de una dudosa manera. A todo se le suma que la causa principal de la muerte fue asfixia por ahogamiento, lo que justificaba las enormes señales que representaba el cuerpo alrededor del cuello, aunque también reunía varias magulladuras, abrasiones en el pecho, manos, extremidades. Vamos, una tortura física con ensañamiento, pero que revelaba signos de defensa. Tras esa exhaustiva autopsia, se pudo deducir que los hechos se habían producido a manos de 2 o más personas, dada la violencia expresada. La inspección ocular del terreno también indicó que había sido arrastrado hasta donde se halló, ya que por el camino se encontró un enorme charco longitudinal de sangre y no muy lejos del cuerpo, José, ojo, una piedra de gran contundencia y ensangrentada que posiblemente sería el arma homicida. Cerca de este arma o de esta piedra se halló unos puños sin gemelos arrancados de las mangas de una posible camisa, que posteriormente se aclararía que pertenecía a la propia víctima, pero que sin embargo no se hallaron más prendas que pudieran pertenecer a Ramón, ya que, como decía al principio, estaba medio desnudo. El cadáver, a no poder ser identificado, se expuso en el depósito judicial con el fin de que alguien lo reconociese. Esa misma tarde, un vecino intrigado que vivía en la Quinta Alegre, próximo al lugar de los hechos, hizo una visita al depósito donde pudo afirmar y reconocer el cuerpo del que yacía en la camilla, que se trataba, ni más ni menos, que de Ramón Fernández García, de 48 años de edad, perteneciente a la Escuela Ave María de la Quinta, donde allí vivía con su esposa e hija. Una vez conocida la identidad, se abrió la investigación que abarcaría toda la zona del barrio de la Avenida Cervantes. Efectivamente, José, nuestro inspector, Jerónimo Martos, se dedicó a peinar toda esta zona junto a 2 agentes más durante los días posteriores. Después de indagar y preguntar, pudo esclarecer que Ramón era un vecino querido y amado. Lo conocía mucha gente, pero quizás por eso, por lo educado y simpático que era, y con muy buena fama. Esto complicaría encontrar un móvil en la investigación. Sí, pero tras varias pesquisas se pudo reconstruir los últimos momentos en los que la víctima fue vista con vida. Gracias a las declaraciones de una peluquera del barrio que declaró haber visto a Ramón a primera hora de la noche caminando con un desconocido trajeado y lúgubre, con el que Ramón hablaba amigablemente, y con el cual lo acompañaba en dirección a Las Peñuelas, lugar donde se produjo el asesinato y fue hallado el cuerpo. Pero claro, también fue visto por otros testigos acompañado por diferentes personas en la zona del Violón, a diferentes horas de la tarde y de la noche. El caso es, José, que pese a tantas declaraciones no había ningún indicio claro. Lo que sí se puede añadir es que una vez interrogada a la mujer e hija de Ramón,
se dedujo que la actuación de Ramón no era algo normal, ya que no se adentraría en la vega de noche y mucho menos con un extraño, con lo que se dedujo que tendría que haber sido engañado para terminar allí. Para aclarar un poco el hilo de la investigación a nuestros oyentes hay que irse a las diferentes hipótesis que durante todo este tiempo se barajaron. Al principio, la policía osciló la posibilidad de determinar que el móvil del delito había sido el robo, pero rápidamente esta vía se tornó a que podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con el contrabando y por el cual Ramón, que en ese momento del crimen estaba sin trabajo, le ofrecerían un puesto de trabajo en la azucarera de Santa Juliana, a cambio de prestar un servicio relacionado con dicho contrabando. Esta información la aportó una de las hermanas de Ramón, Dolores, que había trabajado en Diputación y tenía la posibilidad de indagar en ciertos temas de gente bastante influyente y de este modo dar a conocer la existencia de estos turbios asuntos que involucraban a su hermano. Pero no solo se queda ahí, sino que también declaró que la actuación tanto de la mujer como de la hija de Ramón, la noche de la desaparición de este, no fue muy normal, ya que actuaron como si no lo echaran en falta. Es más, Dolores llega a afirmar saber que la mujer de Ramón lo tenía extorsionado y que lo atosigaba en varias ocasiones para que aceptase este tipo de trabajos turbios que le venían de la mano de ciertos familiares de esta mujer. Patricia, posibles culpables. El secreto de sumario lo decretó el juez Tribaldo el día 11 y el día 15 el inspector Marto se presentó a registrar la vivienda, por sorpresa, claro está, de Ramón, madre e hija, donde se encontraban pues su mujer y su hija. Marto estaban tras la pista de algunos documentos que confirmasen las declaraciones que había citado Dolores. La reacción reacia de la familia lógicamente llevó a que tanto Martos como la ciudadanía implicara y relacionara a esta familia directamente con el crimen en cuestión. De hecho, por hacer más exhaustiva esa investigación, Martos se dedica a indagar por las inmediaciones laborales de Ramón, y es aquí, José, donde aparece por primera vez el nombre del principal sospechoso, José Jiménez Conde, alias El Conde. ¿Y quién es este sospechoso, El Conde, y por qué aparece? Casualmente resulta ser que era viejo conocido de nuestro investigador por tener un currículum delictivo bastante extenso y una personalidad muy peculiar, grosera, violenta, todo un personaje. Por eso, tras largas indagaciones, parecía que la línea de investigación iba bastante bien encaminada. De hecho, hubo más resultados y salió otro nombre en el tintero, José Mendoza, un individuo que se hacía pasar, según declaraciones del dueño de la azucarera, por un investigador del gobierno relacionado con el tema de los contrabandos, aunque al dueño de la empresa le resultaba muy sospechoso y añadió el detalle de que desde hacía unos días se le veía demacrado, con los nudillos un poco reventados, destartalado. Por lo visto, este individuo, José Mendoza, era casualmente amigo de Ramón y fue visto con él a altas horas de la noche. Nuestro agente Martos procedió a interrogarlo y tras esta actuación pudo determinar que José Mendoza no podía articular una coartada que pudiese justificar dónde había estado a las horas en las que se produjo el crimen. Con lo que Martos consiguió encarcelarlo, pero poco después salió indemne por falta de pruebas. Es aquí, José, donde después de tantos pasos e investigaciones, la vía se estanca, dejando sin pruebas ni pistas a nuestro querido agente. En este momento, la población granadina se alarmó, y es que era lo normal, ya que estaban siendo testigos muchos casos importantes que estaban sacudiendo la ciudad entera, surgiendo la presión de los medios, la Vox Populi. Hasta el 18 de abril de 1914, los granadinos no tuvieron ningún hallazgo esperanzador para este crimen, el crimen del Zaidín, cuando, según las autoridades, detuvieron en Andújar a José Jiménez Conde, es decir, el Conde, bajo una identidad falsa para zafarse de varios delitos que había cometido por robo y hurto. Un mes más tarde, el Conde es trasladado a Granada e incomunicado por orden del juez Tribaldo, pero como había declarado anteriormente, negó cualquier tipo de participación en el asesinato de Ramón Fernández. Vista tras vista, el juicio oral del proceso no tuvo lugar hasta 1917, 3 años más tarde, donde el Ministerio Público no pudo justificar un principio de prueba suficientemente claro como para condenar al Conde.
Más allá de las conjeturas, el crimen del Zaidín continúa hoy en día siendo un misterio sin resolver. Estamos ante un hecho de los que hablabas al principio, Patricia, uno de esos que perfectamente se puede comparar, por decirlo de alguna manera, con los que vivimos hoy en día. De hecho, en este tipo de casos, donde no había pruebas que inculparan a nadie, la población granadina ya tenía una posición u opinión propia, ¿no? Estamos hablando de esa especulación hacia un principal sospechoso, un personaje más bien peculiar. ¿No es así, Patricia? Sí, José, porque hay que señalar que este principal sospechoso estaba más que acostumbrado a estar en la cárcel y a protagonizar hechos delictivos, que marcarían prácticamente toda su vida. Estuvo encerrado en numerosas ocasiones, que junto con su novia perpetraron en más de una ocasión y unidos a un equipo de bandoleros que azotaban las sierras jienenses, hasta que en 1925 se produjo un tiroteo e intento de huida por parte de estos contra la Guardia Civil, que les perseguía, claro está. Consiguen capturarlo y tras esa captura fue encerrado en prisión, donde permanecería. Pero su pista, desgraciadamente, se pierde en esos primeros días de la Segunda República. De este modo, compañeros, queda en el misterio la verdadera razón de por qué murió este vecino tan querido como era Ramón Fernández García, víctima del misterioso crimen del Zaidín. Granada no es solo conocida por su monumental belleza, sino también por ese aura de misterio que la envuelve, como a nuestro crimen nacional de hoy, donde nuestro principal sospechoso, el Conde, actuaba por distintos puntos de Andalucía. Pero abrimos debate también con Miriam Rivero y con un nuevo caso sin resolver, que pese a los esfuerzos de la policía, no se llegó a conseguir condenar al culpable o a los culpables. Porque, a ver, este crimen a mí personalmente me toca un poquito de cerca, porque yo personalmente vivo a 100 metros de donde se encontraron el cuerpo de Ramón García. Pero yo quisiera puntualizar que realmente lo importante, el dato importante de este crimen fue su hermana Dolores. Porque su hermana Dolores, ella sola, investigando, indagando, gracias a la influencia que tenía sobre gente que era importante y sobre gente que era influyente, consiguió destapar cómo su hermano se había visto envuelto en un mundo de extorsión, de contrabando, que vamos, nadie se podía imaginar ni sospechar en ese momento. Todos sabemos, como bien ha dicho Patricia, que Ramón García era un hombre muy querido por todos, que era un hombre ejemplar. Entonces, es muy dudoso todo este misterio que lo envuelve, que hacía contrabando. Nadie se lo puede creer, pero claro, la misma Dolores afirma que hasta su mujer lo estaba extorsionando y no lo podemos creer totalmente, porque sí que es verdad que ni su mujer ni su hija denunciaron esa misma noche que había desaparecido. No lo echaban de menos. Yo la verdad es que pienso un poco lo que, como estás diciendo tú, José, la mujer y la hija yo creo que son personajes claves para resolver este misterio, que en un principio no se pusieron en duda precisamente por su unión con la víctima, pero gracias a Dolores, la hermana de nuestro fallecido de hoy, de nuestro protagonista, ¿no?, de la noche, pues se pudo esclarecer un poco más. Pese a eso, no se llegaron los trámites de investigación mucho más allá para conseguir, pues al fin y al cabo, denunciar, ¿no?, esa parte de tanto de la mujer como de su hija. También me sorprende un poco que esté la hija metida en eso. Ya, pero no solo la mujer, sino la hija. A ver, la hija estaría metida como testigo de todo y de que sabía lo que había pasado o lo que le decía su madre, bueno, ¿no? Más de lo que había pasado, no me imagino que yo, siendo hija como soy, si yo me entero de que mi madre... me refiero a esa extorsión. Sí, esa extorsión sí era testigo, pero no me imagino cómo esa hija pudo saber que a su padre lo iban a matar y quedar tan tranquila. No, lo que sí yo pienso que sí tenía esa hija y esa madre eran relaciones con estos familiares que le ofrecían esos trabajos y tal. Pese a todo, otro gran protagonista que a mí me gustaría marcar es nuestro agente investigador, Jerónimo Martos. Hizo una labor espléndida
Investigó hasta el final, hasta donde no podía más. De hecho, esa fecha señalada cuando cierran sumario el día 11, y él, sin embargo, pese a que hayan cerrado sumario y la línea de investigación ya la dejaban prácticamente, con un hilillo, él 4 días después se personifica en el domicilio de Ramón por sorpresa, como el que no quiere la cosa, sabiendo toda la información que Dolores le había aportado. Y claro, él, aparte de buscar esos papeles o algún tipo de documento que demostrase lo que Dolores afirmaba, él fue con esa intención para ver cómo reaccionaban esa madre y esa hija. Es que, a ver, Y claro, es que estamos hablando de uno de los mejores investigadores que ha dado todo el país. O sea, en aquella época él vivía en Granada, se desarrollaba su profesión en Granada, pero era conocido a ámbito nacional entero. y tenía una presión popular bastante gorda, porque no solo se dedicaba a investigar el misterioso crimen del Zaidín, también llevaba unos cuantos más a la vez, de los que tampoco, como profesional, como policía, estaba un poco frustrado, me imagino, ¿no? Que estaría frustrado al no encontrar culpables, ese misterioso caso tan grande, tan popular, que se queda ahí estancado, que ves que los familiares no quieren colaborar, que no te dan, que sí, que tienes un juez que te va dando mangancha, pero que no tienes más pistas, que no tienes una vía clara por la cual irte. Porque es lo que decíamos, si Ramón hubiese tenido un enemigo claro o algo por el estilo, pues hubiese habido una esperanza por ahí, ¿no?, para investigar, pero no, es que hablamos de un vecino que era muy querido, que era muy famoso por su personalidad, hablaba con peluqueras, Sí, por ser bonachón. Sí. Pero sí es verdad que puede ser muy buena persona, pero estaba viviendo una situación económica desesperada, llevaba tiempo sin trabajo. Cuando hablamos de todo lo que es el asunto de drogas, meterse en ese mundo, donde parte de la familia de la mujer estaba ya metida, donde encuentran su cuerpo y todo apunta a que es por ese ajuste de cuentas, muchas veces a lo mejor estoy poniendo un poco pues por dónde puede ir ese asesinato, ¿no? A lo mejor por sacarse un dinero debido a esa extorsión por parte de la mujer, hizo algún trabajo y cuando dijo hasta aquí, no quiero seguir en este mundo, de ahí viene el vaya a ser que hables, te matamos antes. Exactamente. Y por eso también pues hay vecinos y demás que consiguieron verle con otras personas de forma amigable, o sea, pues que les conocía al fin y al cabo. Yo creo que en este caso Antonio conocía a su asesino o a sus asesinos, porque bueno, dada la brutalidad de ese crimen, de cómo le mataron, eso era un ajuste de cuentas, pero en toda regla. No era un ensañamiento por nada con una persona que era querida por todos. Hombre, está claro que el que perpetró ese crimen no era la primera vez que lo hacía. A lo mejor no fue una persona, sino como hemos relatado anteriormente, según la autopsia fueron 2 o más personas. Al conde se le pone en el punto de mira prácticamente por el tipo de vida tan delictiva que ha tenido, porque Jerónimo Martos ya lo conocía anteriormente y porque, como todo, en Granada, sabemos que Granada es como un pueblo muy pequeño, cualquier tipo de información, ya sea manipulada o no, llega tanto a los medios como a la voz populi, decíamos antes. Entonces ya toda Granada tenía un sospechoso claro. El problema es que nunca se llegó a encontrar una pista clara o un indicio que nos llevara al conde directamente. Esa era la frustración que tenía nuestro Jerónimo. Claro, pero quizá el conde era pues ese número 1, ¿no?, dentro de esos niveles que había en esa banda, por así decirlo, pero es que tampoco se llegó a incriminar a más gente. No hay ningún condenado, no hay nadie en la cárcel, o hubo, en este caso, porque estamos hablando de mucho tiempo atrás, que tuviera una condena por ese asesinato. No. Pero es que también tenemos que ponernos, como siempre decimos, en el contexto social. El año 1913 fue un año muy complicado. Ya hemos hablado en otros anteriores programas que 1912 fue el año más criminal que tuvo Granada. Pero al siguiente año, 1913, fue un año donde ocurrieron varios crímenes muy misteriosos en Granada y hubo 3 que se llamaron los crímenes sin resolver. Y tenemos que decir que este crimen del Zaidín se le llamó el número 1.
y que dentro de ese año hay un halo de misterio en 3 crímenes que realmente jamás se llegaron a resolver y que posteriormente nosotros en próximos episodios iremos avanzando e iremos contando. Ya hemos desgranado anteriormente unos cuantos casos parecidos, similares de esa época, como por ejemplo el caso... la semana pasada mismamente hablábamos de ese caso de Zafarraya. Ese es uno con de ellos. Emilio, que también se quedó sin resolver. En ese año tan también por fatídico ajustes de cuentas, de 1912. Lo que hablábamos anteriormente, hace 2 semanas, en el Palacio de Abrantes con los periodistas y la prensa, ¿vale? Ese contrabando, ese halo de que el juego estaba prohibido, cierto tabaco también estaba prohibido y tal. Quiera o no, siempre hay un telón negro al que tú puedes acudir para un dinero rápido, pero que tiene una serie de consecuencias. Si te metes en ese mundo, no esperes salir al día siguiente. Y sí, está Ese claro. es el problema. Claro, eso es lo que yo estaba intentando decir, que una vez te metes ahí, yo creo que el principal motivo por el que fue asesinado fue por eso, porque quería a lo mejor salir de ese mundo y no lo pudo conseguir porque no es tan fácil. Cuando te metes en esos lados oscuros, sea juego, cosas que están prohibidas. O que lo engañaron directamente. Yo también pienso que la posibilidad de que una persona tan bonachona, tan amigable, tan risueña, tan conocida por todos y tal, se fió quizás de gente que no se tendría que haber fiado, le hizo esos servicios que le habían atosigado su mujer a que hiciera con tal de encontrar un puesto de trabajo legal, y a la hora de dárselo pues no se lo dieron. Se lo quitaron de en medio. Y por eso aquí desde Crímenes de la Historia queremos hacernos eco, sobre todo para que no se olviden a esas víctimas, porque tenemos claro, la sociedad sabe que es claro, ese ha sido un crimen sin resolver, se olvida muy rápidamente. Por eso nosotros nos sentimos en la obligación de tener que recordarlo, de exponerlo, que la gente no se olvide sobre todo de este tipo de víctimas. Y además quiero recordar también una entrevista que tuvimos la semana pasada en Crímenes de la Historia con Juan Carlos Robles, del despacho de abogados Robles y Chávez Abogados, que nos comentaba también la diferencia que había en un sistema judicial del 1900 a lo que encontramos hoy evolucionado. Antes se daba unos juicios de actas, era mucho más sencillo también salir. Ahora sí es verdad que se pasa por un filtro, ¿no?, de distintos niveles, que es muy difícil que se lleguen a equivocar, y pese a eso nos seguimos encontrando también casos sin resolver. Pero sí es cierto que en 1900 era mucho más complicado pues llegar a detener a alguien y que pasara pues un largo tiempo en prisión, con lo cual entiendo también pues ese detective que claro, se encargaba de todo esto y que tuviese esa frustración, ¿no?, de tanto trabajo y esfuerzo y que luego no tuviera un equipo detrás que le avalase todo eso. De hecho, las investigaciones, era ayudado por varios cabos de la Guardia Civil y efectivos de la policía, pero lo que es las investigaciones, desglosarlas y indagar de aquí para allá, preguntar a la gente, eso lo hacía él, pero ya te digo, un sentimiento. Imagínate en aquella época, sin la tecnología que tenemos hoy en día. Sí, que no hay esas personas que investigan esas autopsias como las que conocemos hoy. Antiguamente no había, pero no llegaba la tecnología a su cauce, que el ADN, todo eso. Imagínate el tipo de investigación sin ninguna pista, sin ningún encauzamiento. ¿A quién tengo que preguntar? ¿A quién no? Esa labor extensa de ese agente no me gustaría que se quedara olvidada. Y por eso hoy en este programa me gustaría recordarlo tanto a la víctima como a nuestro señor Jerónimo Martos. Yo de hecho también me gustaría, ¿no?, haceros una pregunta. ¿Cómo veis ese continuo paso de tantos crímenes que no llegan a resolverse? Que vemos a día de hoy que se siguen repitiendo casos similares, que hemos ido analizando casos de la época, pero que a día de hoy los seguimos viendo. ¿Cuál sería vuestra opinión sobre esto? Porque al fin y al cabo lo vivimos en un día tras día. A ver, pues esto pasa, pues como ha pasado toda la historia en los crímenes. Pues hay crímenes que realmente no hay pruebas, que no se puede buscar ningún tipo de culpable porque realmente faltan las pruebas. Y luego tenemos crímenes que es que las pruebas se ocultan. Tenemos a la gente que tiene poder, tenemos a la gente que es muy influyente, que no quiere que eso salga a la verdad. Siempre hemos estado hablando que hay como un gobierno invisible, que como hablábamos en el tema anterior, que mueve los hilos del mundo, que ellos saben lo que tienen que hacer. Y yo creo que hay un porcentaje muy alto de crímenes hoy en día que están sin resolver, principalmente
por causas a que los grandes mandatarios de esta historia no quieren que sepamos. Claro, no les interesa. Pero bueno, vamos con un apunte de curiosidades que siempre me gusta aportar ahí un granito de arena, ¿vale? Y dándole protagonismo de nuevo a nuestra primera historia de Crímenes de la Historia de hoy. Tenemos la película alemana de 1931 dirigida por Fritz Lang, titulada M, El vampiro negro o El vampiro de Düsseldorf. Es una película alemana policial de 1931. Está parcialmente inspirada en el caso real del asesino serial Peter Kürten, quien mató a varios niños en la ciudad de Düsseldorf, y ampliamente considerada como un clasicazo cinematografía mundial y una gran obra maestra de este director, Fritz Lang. Y ahora nos dirigimos hacia esa opinión que hemos recogido en plena calle. Como también en semanas anteriores, Miriam se hizo eco y quiero agradecer como gracias a esas entrevistas que hacemos a esos profesionales, como pueden ser ese abogado de la semana pasada, que gracias a esa información nos da un concepto de lo que es la ley y nos aporta un poco lo que son datos reales y la profesionalidad con la que se está trabajando hoy en día. Bueno, pues esta semana justo, José, en lugar de irnos a ese terreno profesional, he querido pues preguntar también la opinión de las personas que están en la calle, qué es lo que opinan. Por eso también lanzaba esa pregunta en el debate, ¿no? De qué opináis de lo que veíamos antes, crímenes que ponemos sobre la mesa, a lo que estamos viendo hoy en día. Y esto es lo que nos han contado. Pues creo que hay suficientes medios y luego la policía científica, tanto las fuerzas que hacen todo este trabajo, yo creo que hoy en día está suficientemente preparado para solventar todos estos problemas, porque medios hay. Lo que pasa es que hay veces que hay causas que se cierran, luego se vuelven a abrir, y yo creo que la sociedad merece que la gente tenga una respuesta a sus problemas. Claro, es que, por ejemplo, en el programa de esta noche de Crímenes de la Historia, si hablábamos de un caso de 1900, ahí entendemos que pese a ese intento por saber qué es lo que pasó, por saber quiénes eran los culpables, pues bueno, a veces por falta de medios no se llegará a entender, pero que día a día siga una y otra vez surgiendo este caso, por ejemplo el de Marta del Castillo, sigue todavía sin una resolución, pese a que a voz populi se sabe quiénes fueron los culpables. Por eso yo creo que muchas veces, no sé si hay dificultades a la hora de la justicia o de las leyes, o muchas veces la policía también deja a veces los casos sin resolver por falta de medios, o bien porque hay líneas... ¿El sistema judicial a veces? Yo creo que el sistema, por eso te digo que también falla a veces, porque hay veces que los jueces cierran los casos cuando a lo mejor la policía quiere seguir investigando o tiene líneas donde actuar. Y hay veces que se cierran, pues bueno, a lo mejor a criterio o no lo sé. Pero yo por eso te digo, te vuelvo a repetir, que hoy en día, con los medios que hay, y que sí que es verdad que hay muchísimos casos y que todo, pero cuando se ponen, cómo se reabren casos con el tiempo, es porque mucha policía o gente o la misma familia empuja para que eso se abra. O sea, que depende mucho de todos los estamentos. Yo creo que se podría, algún caso podría que no, pero en muchos casos sí que se podría, que se han cerrado en falso y que se podrían haber resuelto. Pues creo que puede deberse en algunos casos a que la presión mediática o distintos factores políticos puedan jugar un papel distintivo a la hora de poner más empeño o dejarlo a la espera un caso concreto u otro. ¿Tú piensas que es más el tema mediático que el tema económico? También puede deberse al tema económico. Distintos factores, tanto políticos como... hablando en términos generales de conveniencia, ya sea pues por algún departamento o por algún comisario o encargado del caso,
puede suponer un perjuicio tanto económico como dices o político o mediático, y en ese caso pues se puede poner más empeño en un caso o en otro, ya que finalmente los medios y los medios de comunicación en concreto son los que juegan un papel fundamental y supone pues la diferencia entre llevar más presión en un caso o no. Creo que la justicia no actúa igual en todos los crímenes que se producen. Creo que la justicia tenía que tener más mano dura con ciertos crímenes que están a la vista y que hay más datos y que se pueden resolver más fácilmente, pero creo que falta todavía datos y que la justicia actúe de otra forma, más, ¿cómo te diría yo?, con más mano dura, vamos, sobre todo en crímenes que cualquier ciudadano lo ve claro y que luego ve los resultados de la sentencia y te quedas paralizado como diciendo no me lo puedo creer, porque porque ahora mismo, por ejemplo, los crímenes que han sucedido en muchas chicas, como las chicas estas que pasaron de Alcácer, como los criminales se saltan, o están fuera o no tienen datos suficientes o porque ha desaparecido el cuerpo o por cualquier cosa, siempre hay una mano negra que no se deja resolver los crímenes. Entonces yo creo que tenía que haber una justicia más específica para estos tipos de casos. Bueno, no sé si te da la solución. Yo pienso que sí que está estancada, pues, puesto que en muchos casos la presión mediática ha hecho que casos como por ejemplo el de Marta del Castillo y demás hayan caído un poco en el olvido por el tema de que por culpa de la prensa pueden haber perdido pruebas, la investigación puede haberse retrasado y cosas así. Uh-huh. ¿Y consideras que habría que hacer algo más a través de los medios, la presión social, o simplemente tendríamos que estar así callados a la espera de que a lo mejor los equipos de gobierno actuaran en consonancia con eso? Básicamente lo que se debería de hacer es que los medios de comunicación diesen la noticia con cuentagotas. Si hay un secreto de sumario, no se puede intentar por detrás de la policía o de la Guardia Civil o de quien sea el buscar alguna noticia caliente por el tema de tener más seguidores. Un caso, si es secreto de sumario, no puede ser visto de otra manera. Si es secreto de sumario, los mismos periódicos, las noticias y demás son los primeros que tienen que dar ejemplo en no intentar buscar cosas por detrás de la gente. La misma historia se repite una y otra vez. La locura empieza a crecer en la ciudad. Nadie camina en paz. Se sabe que con él la inocencia se deja caer. Que con ella no puede perder, es así. Ya es necesidad, pierde el control cuando las tiene de frente. Solo escucha las voces. Y ahora sí, con esta canción, con la canción El vampiro de Düsseldorf, de un grupo español llamado Los Berries, ponemos el broche final a nuestro programa de hoy. Pero si queréis seguir escuchando Crímenes de la Historia, o bien os habéis perdido algún capítulo anterior, podréis hacerlo a través de la aplicación iVoox bajo el nombre de nuestro programa, Crímenes de la Historia. Nosotros volvemos el próximo jueves a partir de las 10 de la noche, aquí en Arte FM. Buenas noches. Estaban todos frente a él. Un descuido lo hace caer, es así. No lo puede evitar, pierde el control cuando las tiene de frente. Solo escucha las voces en su mente. No hay condena que anestesie el dolor. La muerte
control cuando las tiene de frente. Solo escucha las voces